Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Parra, directora médica de Glaxo Consumo, y hoy en nombre de Glaxo queremos darles la bienvenida a este simposio patrocinado por estas dos grandes marcas que son Advil Children y Dolex Niños, que ustedes quieren y conocen tanto. Hoy tenemos dos muy buenos invitados que sé que van a disfrutar muchísimo. Tenemos como moderadora a la doctora Laura Joaquim, que es pediatra entrenada en comunicación científica y, como ella dice, dedicada a generar y a producir ciencia. Y tenemos al doctor William Zemsky, que ya Laura les va a presentar. Les tenemos acá en pantalla un código QR. Les agradecemos por favor que ustedes tomen foto del código QR con sus celulares. Vamos a tener unas preguntas de votación ahorita al inicio del simposio y al final, que ustedes van a ver los resultados y van a entender también cómo es, digamos, la tendencia de pensamiento entre los pediatras colombianos. Entonces, les agradecemos muchísimo, vayan adelantando las preguntas y esperamos disfruten mucho este simposio. Buenas tardes, y lo primero que les quiero decir es muchas gracias por estarnos acompañando. Escaneen el código QR como si fuera un menú de un restaurante, eso los va a llevar a una página y en esa página ustedes van a contestar un par de preguntitas que nos van a ayudar mucho a navegar este simposio. Les deseo que tengan muy buen provecho con su almuerzo y vamos a empezar fundamentalmente hablando de dos cosas que creo que para todos nosotros los pediatras son lo que nos da de comer y lo que más nos preocupa manejar bien, y son la fiebre y en especial, esto es un comentario personal, el dolor, porque acercarse al dolor pediátrico de una manera científica y seria es particularmente difícil y es particularmente ignorado dentro de nuestros estudios. Entonces es muy interesante poderlo hacer. No sé si ya nos conectamos a las preguntas. ¿Damos un ratito para las preguntas? Todos los que no han tomado el código QR, porfa aprovechen y lo hacemos para poder empezar y presentar al doctor Zemsky. Vamos a empezar con una charla que va a estar en inglés, sin embargo es quizá una de las charlas más útiles que vamos a poder tener. Les recomiendo mucho que tomemos imágenes de esta charla y que tomemos muy atenta nota lo que nos va a contar el doctor William Zemsky. Él es médico pediatra, trabaja en el Hospital de Connecticut y está dedicado hace varios años a la investigación sobre dolor, en especial el dolor de los niños. Tiene una clínica de dolor en la que reparte su tiempo entre la investigación, la publicación de artículos de investigación y la atención a pacientes pediátricos con patologías dolorosas. Entonces, pues les agradezco mucho que lo recibamos con un aplauso, el doctor Zemsky. I promise next time I come, I'm going to be practicing my Spanish so I can talk to you in Spanish, because this is my second time in Colombia, and it's such a beautiful place, and I want to come back frequently to visit. So today we're going to talk about pain and fever in children, and importantly, how to choose the right medication to treat those conditions. And I'm down here as an expert, but the experts for pain and fever are really the folks in this room. Every one of you sees kids with pain and fever, and this is one of the most common things that you come across, right? Obviously, fever is a source of discomfort in children, but we worry more about fever because of what it may be a sign of underlying infection. Not as many parents fear that fever in itself is dangerous, but what may fever represent? And we as clinicians know that fever is important to treat if the child is uncomfortable. Obviously, you all see pain all the time in your practices, in the hospital or in the clinic. And pain, injury, and illness are stressors for children, but they struggle to communicate how that pain impacts them. Serious illness is uncommon, even when presented with high fever. So yet again, we need to counsel parents on how to treat fever and pain, when to treat it, when not to treat it, and how to treat it safely. So the Global Pain Index is a survey that was developed by GSK to really look at the worldwide impact of pain on people globally. And initially, this was an adult survey. It was done in over 29,000 adults in 14 countries. And not surprising for the adults in the room that are around my age,
Pain occurs often, several times a week for many. And when you have pain, you have decreased ability to enjoy your life, quality of life, and oftentimes impacts your sleep, your mood. But I encourage GSK to really look at children and how pain is impacting children worldwide. So in 2020, they undertook another survey study where they looked across 19 countries and looked at 8,000 parent-child pairs to look at the impact. And not surprisingly to us, pain is common in children. It can be for something as simple as a sore throat or a stomach ache, an earache, a toothache, una otitis, un dolor de muelas, cefalea, dolor articular. Las migrañas están presentes en más de una tercera parte de los niños, así como dolor asociado a la menstruación. Por tanto, el dolor es algo que va a llevar a un niño y a su padre a verlo a usted. Y tenemos que poder comprender ese dolor, tenemos que comprender de dónde proviene y tratarlo de manera apropiada. Bueno, necesitamos reconocer lo que son las enfermedades comunes de la infancia que pueden generar dolor, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del rango de condiciones que pueden generar fiebre y dolor en los niños, incluidas las condiciones respiratorias, la faringitis, el cambio de los dientes, condiciones inflamatorias, la deshidratación. Y como todo el mundo sabe aquí, el COVID-19 es algo que ciertamente ha causado dolor y fiebre en niños y en adultos que desafortunadamente padecieron el COVID. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones respiratorias? Son una de las condiciones más comunes que vemos en niños, que pueden incluir dolor, otitis, dolor de garganta. Bueno, las infecciones las infecciones en el tracto respiratorio superior son autolimitadas y hay que manejar el malestar. En niños estos ocurre con frecuencia, pueden ocurrir como 5 a 7 veces por año, versus en adultos, donde ocurren con menor frecuencia. Vemos que son muy comunes en jóvenes, y casi un cuarto de los niños menores a un año, especialmente aquellos que están en guarderías, van a tener infecciones del tracto respiratorio, y en los países en desarrollo las infecciones respiratorias pueden llevar a mortalidad infantil. Y bueno, sabemos que las infecciones respiratorias no solamente afectan al niño, porque también afectan a toda la unidad familiar, porque esto requiere visitas frecuentes al médico, también genera autosentismo escolar. El padre tampoco puede ir a trabajar porque tiene que hacer cargo del niño o hay que llevarlo al doctor. Bueno, entonces esas familias son sometidos a una carga pesada que afecta su calidad de vida. Hay problemas con los antibióticos que se utilizan, donde pueden no ser necesarios, que lleva un sobreuso de los antibióticos, resistencia bacteriana, y claro, las infecciones del tracto respiratorio pueden reducir la función pulmonar, y también tenemos que pensar en la carga económica tanto para la familia y para la sociedad. Bueno, vemos que el dolor de garganta es muy común para ustedes. Yo estoy seguro que las causas comunes del dolor de garganta son los virus y las bacterias. Es importante cuando hablamos del tratamiento, y esto lo van a ver en las diapositivas, que el dolor de garganta o la faringitis, una itis, es una condición inflamatoria, y esto es algo que puede afectar su decisión acerca de cuál puede ser el medicamento adecuado para tratar el dolor o la fiebre asociada al dolor de garganta, porque la mayoría de estas condiciones son mediadas por infecciones virales, tales como el Coxsackie adenovirus, BV, o también puede ser infecciones bacterianas como un strep de grupo B, los cuales son los que engloban la mayoría de estos dolores de garganta. Son procesos inflamatorios junto con las otras condiciones que ven aquí, que ciertamente, y hay otras condiciones más serias que necesitan un tratamiento más rápido, pero para estas condiciones comunes se necesita analgesia para ayudarlos a que estén hidratados, y vamos a hablar un poquito acerca de cuál sería la selección apropiada. Lo mismo aplica para las infecciones auditivas, porque son condiciones muy dolorosas que los niños experimentan. En niños se pueden manifestar con irritabilidad, con falta de ingesta de fluidos, y otros niños pueden simplemente tener muy
mucho malestar en el oído, que claro que necesita ir al doctor, y analgésicos. Son condiciones inflamatorias y esto va a guiar la elección de tratamiento, y también pueden ser virales o bacterianos. Los virales son autolimitados y en algunos casos pueden ni siquiera requerir antibióticos, pero pueden requerir tratamiento para el dolor. Y bueno, y en los Estados Unidos esto es el motivo más frecuente para consultar el pediatra o el médico de familia, la otitis o la infección. Bueno, el dolor dental y el dolor es algo que no se puede pasar por alto. Lo que yo siempre le digo a los residentes, mire, es que el cambio de dientes puede generar fiebre, no mucha, pero si la fiebre se eleva hay que buscar otro motivo por el cual ese niño tiene fiebre o tiene malestar. Pero claro que el cambio de dientes puede generar salivación, inflamación de las encías, la necesidad de masticar. Y cuando vemos a los niños, cuando están, siempre tenemos que evaluar si hay caries, y como pueden ver en la diapositiva, el dolor es muy común durante el proceso de cambio de dientes. Casi el 50% de los niños refieren dolor, y nuevamente tenemos que escoger un analgésico apropiado para ese dolor, para ese problema. El cambio de dientes generalmente es una fiebre baja, por tanto si la fiebre se eleva, no consideren que eso se produce por el proceso dental. Me gusta mucho esta diapositiva porque muestra la gama completa de las causas de dolor musculoesquelético en niños, y claro, el dolor musculoesquelético puede ser un problema benigno. Puede dar dolor en la noche que despierta al niño, que puede ser causado por una lesión menor, pero también vemos que hay muchos dolores musculoesqueléticos que están causados por condiciones inflamatorias, algo como una sinovitis transitoria, como puede ser una artritis séptica. Es algo que ciertamente hay que considerar y que puede requerir cuidado adicional, pero hay un rango de condiciones que cuando se evalúa a los niños hay que evaluar. Podemos ver que si es un problema agudo o es un problema crónico. ¿Será que lo empeora la actividad? ¿Será que despierta al niño de noche? Además de dolores en el crecimiento, los dolores que te despiertan en la noche puede ser un problema serio, y nos preocupan cosas como leucemias, como otras o algún tipo de CA, así como otro tipo de infecciones. Por tanto, tenemos que pensar acerca de cómo se presenta el dolor, cuándo y dónde, y tomar la decisión apropiada acerca de qué hacer para la evaluación, pero también qué hacer para el tratamiento, porque muchas veces estas condiciones son benignas y ustedes van a ver si determinan hacer exámenes adicionales, pero también tienen que manejar este malestar asociado. La inmunización, nuevamente todos sabemos qué tan importante es la inmunización, y bueno, para las enfermedades preventivas la OMS y el CDC recomiendan las vacunas para cualquiera de estas infecciones que tenga vacunación disponible. Como ustedes saben, incluso para la edad para el COVID-19 está bajando. En este momento ya se puede dar vacunación contra el COVID para nuestros pacientes más jóvenes, lo cual es muy importante, pero también hay eventos adversos que están asociados con la inmunización, como puede ser la fiebre, que es el evento adverso más común de la vacunación, pero también se puede dar dolor y puede durar unos cuantos días, especialmente puede ser dolor local, pero la mayoría de los niños se benefician del uso de un analgésico en caso de fiebre o dolor. Y bueno, y como vacunas como contra el sarampión, se puede dar fiebre incluso hasta 4 semanas después de la inyección, así que se tiene que ver cuál es el impacto de la dosis y cuál es el curso de tiempo para esa fiebre. Aquí, como pueden ver en esta diapositiva, para algunas de las inmunizaciones más comunes, el curso del tiempo para la fiebre varía de acuerdo a las ciertas inmunizaciones. Unas son más tempranas, otras son después, y los patrones de fiebre son muy específicos para la vacuna. Por tanto, es importante entender cuándo y cómo esa fiebre va a ser asociado a esa vacuna. Nosotros sabemos que la vacuna del COVID, aquellos de ustedes que se han vacunado, que me imagino que son la mayoría, generalmente va a producir síntomas, y los síntomas que vemos en los niños son muy similares a los que hemos experimentado como adultos, que incluyen fiebre, escalofríos y malgias, y
y estos deben estar tratados con un analgésico apropiado. Las cefaleas son uno de los problemas que generan dolor y que llevan al niño al pediatra o al doctor. Son muy frecuentes en mi consulta, donde yo me enfoco más en niños con dolor mucho más crónico. La cefalea, yo pienso que es la condición más común que yo veo en mi consulta. Yo trato niños con cefalea tensional, cefalea crónica, migraña, y es muy común. Y esto incrementa a través de la niñez hasta la adolescencia. Se pueden ver que para cefalea, especialmente la migraña, cada vez es más frecuente a medida que los niños se convierten en adolescentes. Podemos ver cefalea en niños jóvenes, pero la clave es que si vemos una cefalea en un niño joven de menor de 6 o 7, eso necesita tomarse con seriedad, porque es mucho más raro que una cefalea se dé en ese grupo etario más joven, y eso puede requerir un poquito más de evaluación y exámenes. Pero para la mayoría de los niños, las cefaleas son relativamente benignos, no indican una condición más seria, pero sí tienen que ser evaluados y tratados. Y ciertamente, sea antecedentes familiares de migraña, especialmente en madres, hay una conexión genética muy fuerte en las cefaleas migrañosas, y vamos a ver cefaleas en niños y adolescentes cuyas madres padecen de migrañas, así que es importante tenerlo en cuenta. Dolor postoperatorio, otra cosa que yo manejo con mucha frecuencia en mi consulta, y uno de los desafíos para el dolor postoperatorio es que hay una falta de reconocimiento, especialmente en niños más jóvenes, es el impacto de dolor en esos niños, así que podemos ver que hay un problema con un manejo del dolor postoperatorio no adecuado, porque la mayoría de los niños tienen su cirugía durante el día, están en el centro ambulatorio unas cuantas horas y se van a casa. Y si la enfermera en el centro ambulatorio no reconoce el dolor, pueden no recibir un analgésico apropiado, o si el padre no reconoce en casa que tienen dolor, pueden no recibir la analgesia adecuada. Nuestro trabajo es educar al personal sobre lo que sería la evaluación de dolor y utilizando una herramienta que sea apropiada a la edad, iniciando desde abajo hasta arriba. Podemos ver lo que se llama la escala FLAC, la cual fue desarrollada por un amigo mío, Terry Bob-Lewis, en Michigan, Estados Unidos, y eso evalúa el movimiento y comportamiento del niño como una manera de evaluar el dolor en los más pequeños. Y en los mayores de 3 o 4, ellos pueden utilizar una escala de Caritas, que yo creo que ustedes conocen la escala de Caritas, que va desde 0 dolor al peor dolor, y para niños mayores y para adultos de 10 o más pueden utilizar la escala de base de 0 a 10 que se les puede mostrar, o simplemente pueden utilizar yo le pregunto al niño cuánto dolor tiene de 0 a 10, y yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, les digo 10 es como que te golpeen con un martillo en el dedo, así que ellos pueden comprender, bueno, de qué estamos hablando, de qué tipo de dolor estamos hablando. Pero bueno, educar al padre educar al padre sobre que el niño puede sentir dolor en casa es muy importante. Bueno, enfermedades de vectores, que es un área donde usted tiene más experiencia que yo. Vemos que la mayoría de las enfermedades de vectores, ya sea que sea Zika o dengue, va a generar fiebre. Y bueno, y la CDC y la OMS y el servicio y el NHS de Gran Bretaña recomiendan el uso de más que todo acetaminofén para estos pacientes, porque hay una preocupación de que el uso del ibuprofeno puede generar sangrado o hemorragias internas, y estas enfermedades como el dengue o del sangrado gastrointestinal y la malaria. Por tanto, no queremos utilizar ibuprofeno en estos casos, y esto es muy importante porque, como nosotros vemos este gráfico para el 2011, pero esta tendencia continúa, donde estamos viendo cada vez más enfermedades de vectores, especialmente en países en desarrollo. La deshidratación. La deshidratación es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 y es responsable de casi 400,000 muertes de niños en el 2019 a nivel mundial. Y bueno, y los niños con fiebre asociados con
una enfermedad. Esto incrementa el riesgo de deshidratación, especialmente en climas cálidos. Por tanto, hay que garantizar que estamos hidratándonos de manera apropiada, y también tenemos que ver el riesgo de eventos adversos por drogas antipiréticas asociadas a la deshidratación. Así que nuevamente tenemos un caso donde el acetaminofén va a ser el tratamiento de elección, porque es seguro para los niños que ya tienen deshidratación. No tenemos que preocuparnos acerca del impacto en el riñón. Por tanto, es muy importante que hidratemos a ese niño. La hidratación va a generar mayor control del dolor y va a reducir la fiebre, pero nuevamente el poder escoger el analgésico y antipirético adecuado es muy importante en la deshidratación. El COVID-19. Bueno, ha habido cierta preocupación acerca de cómo tratar el COVID, cuál sería la analgesia apropiada para el COVID, pero de hecho el COVID debe ser tratado como muchas de nuestras infecciones virales. Generalmente se tiene mialgias, dolor y fiebre, y aunque en los niños tiende a ser una enfermedad asintomática, casi el 50% de los niños que van a padecer COVID y ser asintomáticos, pero al inicio del COVID vimos unas altas tasas de hospitalización de los que eran sintomáticos. 1 de cada 3 niños terminaba en la UCI. Estamos viendo que eso baja a medida que el Omicron se hace más predominante. El Omicron es una variante predominante de COVID en los Estados Unidos. Por tanto, estos niños se infectan en casa, pero no van al hospital. Claro que aún hay una enfermedad severa en estos niños con enfermedad crónica, como trastornos genéticos, condiciones metabólicas, los niños con asma, anemia de células calciformes o cardiopatías. Lo que no estamos viendo es problemas en niños con cáncer y otros problemas oncológicos que se infectan con COVID. Sin embargo, hemos visto en los Estados Unidos y en todo el mundo que la evaluación del MISC, de hecho, unos de mis colegas de Connecticut colaboraron con algunos de los doctores en Bogotá para poder obtener más información, y publicamos unos artículos acerca del MISC en esa población. Y otra cosa que yo estoy viendo en mi clínica es que el COVID largo, el long COVID, muchos de los niños con COVID largo van a tener síndromes similares a otros síndromes de dolor crónico que veo en niños, como pueden ser mialgias, dolor articular, una fatiga crónica severa y también mareo, intolerancia ortostática. Estamos viendo esos niños, hay que estar pendientes para que ellos puedan recibir la atención que requieran. Bueno, en este momento quiero hablar acerca del tratamiento, porque la verdad es que hay 2 opciones muy buenas para el uso de muchos de los problemas más comunes en los niños que pueden generar dolor y fiebre. Aquí vemos el paracetamol y el ibuprofeno, y yo creo que para la mayoría de los casos es maravilloso tener opciones, y vamos a hablar acerca de cuáles son las opciones que se prefieren para qué condiciones o en los lugares donde cualquier opción está bien para el manejo de estos niños. Como ustedes saben, el paracetamol y el ibuprofeno ambos son analgésicos y antipiréticos, pero el ibuprofeno tiene una capacidad antiinflamatoria también. Hay que estar pendiente del que el paracetamol está indicado para niños de 1 mes de edad y arriba, pero el ibuprofeno solamente está aprobado e indicado para niños de 6 meses en adelante. Así que para esos bebés queremos quedarnos con el paracetamol y apartarnos del ibuprofeno, y pueden ver que están disponibles el paracetamol. Tienen que saber que eso, y específicamente en Colombia, está disponible en 2 elementos diferentes, mientras que el ibuprofeno solamente hay una presentación líquida, y ambos generan un declive en la temperatura y ambos tienen el mismo inicio. Hay algunos estudios que sugieren que el paracetamol puede tener un inicio un poco más rápido, pero la mayoría de las veces no va a ser crucial cuando se está haciendo cargo de los niños, pero el momento al efecto pico es más o menos el mismo. 3 a 4 horas. Pueden ver que la dosis está aquí, nuevamente asesorando a los padres para que ellos sepan la dosis de cualquier antipirético que escogen. Es importante apartarse más allá de la dosis diaria máxima. Con el paracetamol hay un riesgo de utilizar demasiado. Con ambos fármacos hay un riesgo de utilizar demasiado, pero especialmente el paracetamol los preocupamos más.
más. Así que es muy importante poder asesorar a los padres acerca del uso adecuado de estos medicamentos. Ya hablamos acerca de las diferencias de edad. Generalmente son muy bien tolerados y la mayoría de las guías consideran cada uno de ellos como tratamiento de primera línea para dolor y fiebre en niños. Nuevamente vamos a hablar específicamente acerca de las diferentes condiciones clínicas, pero ambas son fármacos muy buenos y yo pienso que para la mayoría de las condiciones clínicas esto es todo lo que necesitamos para el tratamiento de dolor agudo. Como les dije, ambos pueden ser efectivos para reducir la fiebre y esto proviene de un estudio aleatorizado que compara los niños de 3 meses a 12 años con lo que era una fiebre no seria que recibieron ya fuera paracetamol o ibuprofeno. Y pueden ver acá que ambos demostraron eficacias antipiréticas equivalentes. Podemos ver que la temperatura en el eje Y, tiempo en minutos en el X, y podemos ver que la fiebre se reduce hasta 4 a 5 horas y después regresa, pero como pueden ver, tanto paracetamol y ibuprofeno son muy efectivos para reducir la fiebre en este estudio. Y cuando comparamos el paracetamol y el ibuprofeno con otro, que con la ketoprofeno, parece ser que trabajan también como el ketoprofeno. Así que se puede utilizar paracetamol o ibuprofeno con confianza. Este estudio vio un estudio controlado doble ciego donde compararon a los niños de 6 meses a 6 años con fiebre y una temperatura por encima de 38.8 centígrados y les administraron ya sea ketoprofeno, ibuprofeno, paracetamol, y como pueden ver, esencialmente hay reducción de la fiebre tanto en el ketoprofeno comparado con el ibuprofeno y el ketoprofeno comparado con el paracetamol. Y no hay sorpresa, es que ambos son efectivos para reducir el dolor. Vamos a hablar acerca de las condiciones inflamatorias en un minuto, donde el ibuprofeno va a ser el fármaco de elección, pero en este estudio donde estamos viendo el dolor de garganta tratado con paracetamol, placebo o ibuprofeno, pueden ver que ambos dieron un alivio temprano. Estos son 30 minutos después de la administración. En la imagen superior del paracetamol y ibuprofeno, ambos funcionaron mucho mejor que el placebo. Y después en la parte inferior pueden ver que la eficacia del analgésico se mantiene hasta las 6 horas, que ya sea con cualquier fármaco, y no hay diferencia significativa entre el paracetamol y el ibuprofeno para el cambio en la intensidad del dolor. Pero como pueden ver en la parte inferior, vemos que el placebo generó mucha menos reducción en la intensidad del dolor, así que ya sea paracetamol o ibuprofeno son efectivos en la reducción del dolor. He estado haciendo referencia al dolor inflamatorio y aquí vemos un estudio donde compararon un grupo de estudios donde trataron de ver tanto fiebre y dolor y cómo el paracetamol le fue comparado con el ibuprofeno. Y el mensaje importante de esta diapositiva está en la mitad, donde pueden ver esas casillas azules y esos diamantes negros y esa línea que está en el centro. Y como ustedes pueden ver acá, esta línea habla acerca del riesgo relativo, y lo que pueden ver aquí es que tanto para dolor a las 24 horas y a la fiebre a las 24 horas podemos ver que esto favorece el ibuprofeno tanto para dolor y para fiebre, y estos son condiciones inflamatorias, por ejemplo amigdalitis, otitis media aguda. Podemos ver que el uso del ibuprofeno y el paracetamol va a funcionar, pero el ibuprofeno funciona mejor en estas condiciones inflamatorias. Para el dolor postoperatorio, algo que yo veo con frecuencia, nosotros tratamos de manejar el dolor postoperatorio sin el uso de los opioides. La mayoría de nuestras vías para el manejo del dolor en procedimientos quirúrgicos, especialmente para cirugías diurnas en contextos ambulatorios, ha eliminado los opioides para el manejo del dolor en estos procedimientos. Así que el ibuprofeno y el acetaminofén pueden ser agentes de primera línea para dolor leve a moderado, para severo,
vamos a hablar en un momento, se necesita un abordaje multimodal, pero pueden ser suficientes como un agente único. Y aquí pueden ver, las dosis son las mismas, pero tenemos que observar y ver que no nos pasemos de la dosis máxima. El ibuprofeno, muchas personas lo prefieren, pero no hay muchos datos para sugerir que para el dolor postoperatorio medio haya una diferencia entre acetaminofén y ibuprofeno. Un mensaje muy importante que quiero dar es acerca del uso de la codeína. Nosotros dejamos de utilizar codeína para el manejo del dolor pediátrico hace aproximadamente 10 años. Ya no utilizamos el uso de Tylenol, el paracetamol y el codeína. Era muy común en los Estados Unidos y nosotros dejamos de hacer eso porque la codeína y la manera como se metaboliza la codeína se metaboliza en morfina, y para algunos niños que no metabolizan la codeína de manera normal, que la metabolizan demasiado rápido en morfina, hay un riesgo de sobresedación y dificultad respiratoria, y a veces ha habido casos neonatales o post-tonsilectomía donde los niños expuestos a codeína tuvieron paros respiratorios, así que ya no utilizamos la codeína en niños. Y yo pienso que este es un mensaje importante, especialmente cuando estamos hablando acerca del manejo de dolor más severo, ¿no? Donde se usa de manera más común. Para cefalea, nuevamente, se pueden utilizar los dos medicamentos. Hay un sesgo hacia el uso del ibuprofeno en este contexto, pero cuando vemos los datos para migraña, ambos son bastante exitosos y pueden ser utilizados para ataques moderados a severos de migrañas. Claro que hay nuevos medicamentos de migraña disponibles, pero para la mayoría vemos que el paracetamol y el ibuprofeno son más que suficientes, no junto con hidratación adecuada. Y si queremos ver los datos que vemos en esta diapositiva, vemos 1 hora de paracetamol es significativamente mejor que el placebo, y el manejo del dolor de la migraña y el llevar a los niños a un estado libre de dolor. Y de hecho el paracetamol tuvo un inicio mucho más rápido que el ibuprofeno, como les mencioné previamente. Cuando estamos hablando acerca del dolor traumático es cuando preferimos el ibuprofeno. Esto es un estudio que compara una dosis única de paracetamol con una dosis única de ibuprofeno, y en este estudio nuevamente algo que yo no haría. Este estudio es del 2007, pero el uso de la codeína, bueno, en más de 3,000 niños con una lesión musculoesquelética, en los pacientes en el grupo de ibuprofeno, como ustedes ven acá, tuvieron mejora en los puntajes del dolor que el grupo de la codeína o el grupo de paracetamol. Por tanto, esto es el otro motivo por el cual yo digo no utilizar la codeína, porque de todas maneras no es un buen analgésico y tiene muchos riesgos asociados. Si un niño viene a su consulta con algún tipo de lesión o con algún problema en el tobillo, utilicé ibuprofeno. También para fracturas hay mejor alivio del dolor con ibuprofeno que con el paracetamol. Bueno, vamos a revisar aquí y vamos a ver cuáles son los medicamentos que serían preferidos en las diferentes condiciones que ya hemos mencionado. Podemos ver que para la gripe y resfriados, incluido el COVID-19, ya sea paracetamol o ibuprofeno, es algo que se puede utilizar. Hubo una preocupación acerca del uso del ibuprofeno en el COVID-19, que de hecho no es problemático y puede utilizarse. Nuevamente, fiebre, el dolor y la fiebre puede ser utilizado para diarrea o vómito. El paracetamol de primera línea sobre el ibuprofeno, y hablamos acerca de los riesgos de la deshidratación en esos pacientes y del riesgo de los AINES. Por tanto, preferimos el uso del paracetamol en la enfermedad por diarrea. Posterior a la vacunación, aún sentimos que ambos se pueden utilizar, que el paracetamol es la primera elección porque tenemos mucha experiencia con ese fármaco, que debe ser la primera elección en fiebre posterior a la vacunación. Pero cuando hablamos acerca de las condiciones inflamatorias, tales como las infecciones auditivas o el trauma,
podemos ver que la ibuprofeno sería la primera elección. Y bueno, y bajando nuevamente, no se recomienda el uso de ibuprofeno para enfermedades vectoriales. Y bueno, ahora voy a hablar acerca de un problema que nos afecta a todos, y es la pregunta de ¿será que utilizamos monoterapia o paracetamol o ibuprofeno solo, o será que utilizamos una terapia combinada? Y bueno, yo sé que aunque esto me pasó en mi propia práctica, los padres me preguntan ¿será que utilizo ambos? ¿Será que los alterno? ¿Cómo debo manejar mejor la fiebre de mi hijo? Y para la fiebre no hay datos que sugieran que la monoterapia sea menos efectiva que la terapia dual. Y cuando empiezan a utilizar dos fármacos en vez de uno, usted incrementa el riesgo de error, y vamos a hablar acerca de error en un segundo. Pero si un padre está tratando de manejar dos fármacos, van a haber errores de dosificación, pueden haber problemas de toxicidad. ¿Qué pasa si utilizan la misma fármaco por un error? Entonces nos preocupa mucho más la toxicidad. Nosotros queremos recomendar utilizar un agente antipirético a la vez, utilizado de manera apropiada cuando se esté manejando la fiebre. Y como pueden ver acá, hay unas reducciones de temperatura clínicamente relevantes. Vemos que no hay diferencia en este estudio cuando hablamos de monoterapia o terapia combinada. Yo sé que esto es una pregunta, una preocupación que tienen los padres muchas veces, porque claro, les preocupa la fiebre. Ellos de pronto no les preocupa las condiciones subyacentes y simplemente quieren bajar la fiebre. Pero podemos decirles que la terapia dual no va a ser mejor y que la monoterapia es más segura. Lo que yo sí creo que hay un rol para el uso de la terapia dual es en el manejo de dolor severo o moderado. Y esto a veces pasa en contextos hospitalarios, donde hemos reelaborado todos nuestros protocolos del dolor postoperatorio, incluso para las cirugías más importantes como funciones de columna, cirugías gastrointestinales, donde estamos en este momento tratando de limitar o eliminar el uso de opioides. Por tanto, nosotros vamos a una situación de terapia dual. Y yo creo que en este caso el manejo del dolor postoperatorio utilizando terapia combinada, incluyendo un AINES o un paracetamol, puede ser más efectivo que utilizar cada fármaco de manera individual. Pero recordar que todo el manejo del dolor no es solamente el uso de un analgésico, ¿no? O también hay intervenciones físicas, también hay movimientos de terapia física y las intervenciones comportamentales también, y otras estrategias cognitivas que también son importantes para el manejo del dolor postoperatorio. Así que los invito a que veamos de manera más amplia de cómo podemos manejar el dolor para poder incluir estas otras estrategias que no son no farmacológicas. Bueno, también quiero hablar acerca de los errores de dosificación, porque nosotros podemos decir y podemos pensar que un padre está haciendo lo que debe hacer en casa, pero de hecho con frecuencia, y de hecho con demasiada frecuencia, los padres cometen errores en la manera en que suministran los analgésicos y los antipiréticos en casa. Así que uno o dos padres pueden administrar vemos que hasta 3/4 de los padres no utilizan dispositivos de dosificación estándar, lo cual los lleva a mayor riesgo de error. La mitad de los padres no leen las instrucciones bien, por tanto pueden asumir que las instrucciones para la manera en que administran el ibuprofeno y el paracetamol son lo mismo, y de hecho ese no es el caso. Nosotros sabemos ahora que hay muchos datos que dice que debemos hacer una dosis tratando de ver el peso que en vez de su edad, para poder decidir cuál es la dosis adecuada de los analgésicos, porque si utilizamos dosis basada en la edad podemos hacer subtratamiento o sobretratamiento, pero el uso del peso es mejor. Hay que educar a nuestros padres acerca de cómo dosificar de manera apropiada, y hacer esto tanto en cuidado preventivo, en cuidado agudo, para poder dejarle claro a los padres acerca de que se prefiere la dosificación basada en el peso. Y nuevamente, si se dosifica por edad, puede
la eficacia puede ser subóptima, pero también hay un riesgo si el niño es bastante pequeño de una sobredosis. Entonces voy a dejarlo aquí. Yo creo que regresa la doctora que nos va a mostrar unas preguntas. Con esta encuesta es saber si este evento, este tiempo que ustedes tan generosamente nos dieron, cambió en algo nuestra percepción de fiebre y dolor. Entonces la idea es volver a escanear el código QR, volver a contestar, y para nosotros resulta supremamente importante que cada vez que viene un personaje de la talla del Dr. Zemsky tengamos un cambio en nuestra vida. Es decir, que nuestra información haya cambiado, sobre todo de temas que los pediatras pretendemos o creemos que dominamos. Entonces, si quieren, escaneen el código y contesten la pregunta, y mientras tanto vamos a ir revisando algunas preguntas que aparecieron después de la charla. A ver, les cuento. Ok, the first one. La voy a decir en inglés para el doctor y también la voy a decir en español para que se pueda acelerar el proceso, para que el doctor pueda irla contestando. Which clinical condition causes more pain? ¿Cuál de todas las condiciones clínicas en pediatría causa más dolor en relación, obviamente, al dolor que tiene componente inflamatorio o sistémico? ¿Y cómo es la mejor manera de abordar el dolor en el paciente pediátrico? So there are certainly conditions vemos that que hay we usually ciertas consider condiciones to que be more generalmente painful. consideramos que son más dolorosas, como puede ser una otitis media, puede ser una fractura, puede ser algún tipo de desgarre, pero yo hago que la gente piense acerca de la necesidad de individualizar el manejo del dolor, de hablarle al paciente, de utilizar las técnicas de evaluación del dolor, porque para una condición, por ejemplo, una otitis, una infección en el oído, podemos ver diferentes niveles de dolor y hay que individualizar el manejo del dolor y utilizar las herramientas de evaluación del dolor para poder dar el nivel adecuado de analgesia y la frecuencia, y también enseñarle a los padres cómo hacerlo. This one is about fever. What should be the fever treatment goals? Which goals would you consider the Sure. most important? Wait a minute, I'm going to translate. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la fiebre? ¿Cuáles deben ser los objetivos del tratamiento de la fiebre? Esa es otra pregunta. So I encourage us to talk to parents about Yo what les those digo a fever los padres que treatment nos goals are, hablen because acerca de parents cuáles son los objetivos para el tratamiento de la fiebre, porque a los padres les preocupa la tierra. A nosotros nos preocupa es que un niño con malestar puede que no se hidrate bien. La idea es que el niño se sienta más cómodo. Los objetivos del tratamiento es acerca del malestar y no necesariamente la reducción de la fiebre como un objetivo indeseado. Claro que la fiebre puede bajar, el niño se va a sentir más cómodo, el niño se va a hidratar mejor, el padre se puede relajar un poquito, pero el objetivo es poder manejar el malestar y no enfocarse en la reducción de la fiebre. Yo tengo otra pregunta acá, de las que llegaron antes. What is the preferred approach for the immunization-related fever? Esta es muy interesante porque tiene que ver con algo que hemos estado lidiando los pediatras últimamente, y es la fiebre causada por las vacunas y el malestar causado por las vacunas. Incluso hay escuelas que prefieren no tocar a los niños, no darles absolutamente nada, ni previo, ni durante, ni después de la vacunación, y le estamos preguntando al doctor qué opina del manejo del malestar y del disconfort después de la vacunación. So we usually Bueno, recommend generalmente paracetamol recomendamos el as paracetamol como primera línea para la fiebre posterior a la vacunación. El ibuprofeno es una elección razonable, pero nos gusta utilizar más el paracetamol de primera línea. Nuevamente quiero regresar a esa terapia combinada. Nosotros no creemos que eso tenga un rol en la fiebre posterior a la vacunación. Nosotros sabemos que esperar, sabemos que no es peligrosa, sabemos que un fármaco es adecuado y que un fármaco funciona también como dos. Por tanto, paracetamol 1, ibuprofeno como segunda opción, y a partir de ahí. Pero se debería tratar la fiebre asociada con la vacunación. Enfocarse en los que sienten malestar. Por tanto, si el niño está incómodo y tiene fiebre, o si está incómodo y no tiene fiebre, deberían ser tratados.
manejar el disconfort de nuestros pacientes vacunados. No debemos olvidar el dolor pediátrico, que es una cosa que siempre se nos olvida. Los niños obviamente sienten dolor y el dolor se aprende a sentir. Entonces, la idea es que no introduzcamos más dolor del necesario cuando se están atravesando estas condiciones tan frecuentes en pediatría. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su atención y esperamos haberles podido enseñar algo nuevo. Muchas gracias.